Y hoy día vamos a iniciar esta clase, esta enseñanza, en el nombre del Señor, con una materia que se llama Hogar Cristiano y que es de mucha utilidad para la familia, ¿cierto? Para el matrimonio, para el esposo, para la esposa, y cómo enfocar, ¿cierto?, la enseñanza, el guiar a los hijos. Es muy interesante y no pretende uno, ¿cierto?, a través de esta clase a hacerlo todo, ¿cierto? O cubrir todo lo que un hogar tiene como todo lo que un hogar tiene, hermanos, como necesidad, como todo lo que, como usted entenderá, la implicancia de la vida de la familia, del hogar. Pero algo con la ayuda del Señor aportaremos a partir de esta clase en el nombre del Señor. Amén. Así que invitarles a participar con entusiasmo, porque es algo muy interesante para la vida espiritual de todos nosotros, para la vida de la iglesia. Así es que el Señor les bendiga mucho y espero que sea, como digo, de mucha utilidad para todos. Bien, la introducción al hogar cristiano, encontramos que la Trinidad, ¿cierto?, comienza su actuar ya desde el Génesis. Vemos que en el Génesis 1:26 la Escritura dice, nos muestra de que esta Trinidad, ¿cierto?, la acción conjunta del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que ahora conocemos, porque en aquel tiempo ni siquiera se hablaba de Trinidad. La palabra Trinidad, es más, surge algunos siglos después, en el desarrollo de la iglesia cristiana, después del inicio, después del Pentecostés, unos 3 siglos aproximadamente. Pero el 1:26 marca, ¿cierto?, un acontecimiento interesante cuando dice: hagamos, ¿cierto?, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y muestra, ¿cierto?, lo trascendental del hecho y de la consumación de la obra creadora, el acto creacional, que marca desde ya una diferencia con la evolución, con la pretendida evolución, ¿cierto?, de la que se habla tanto y que nosotros no creemos en ello, obviamente, porque creemos que Dios creó, ¿cierto?, al hombre y la mujer, y que es una... Entonces allí, en ese contexto, ¿cierto?, de la creación, es que aparece, ¿cierto?, en el huerto del Edén, Dios aparece allí, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura, aparece en la Sagrada Escritura, aparece, ¿cierto?, la figura de Adán, la figura de Eva, como un acto también de la creación divina. La creación divina. Dios no solamente crea los cielos y la tierra, ¿cierto?, organiza, ¿cierto?, la creación misma, sino que establece, ¿cierto?, sobre la faz de la tierra un lugar que llamamos el huerto del Edén, el paraíso terrenal, el Edén, morada, ¿cierto?, habitación de los primeros padres, y establece allí la familia, un baluarte de fe y de evangelización. Porque vemos allí, hermanos, que la familia, ¿cierto?, es un pilar,
en la transmisión del Evangelio a sí misma, ¿cierto? En el sentido de que los padres comunican el Evangelio a los hijos, entendiendo que el hogar es cristiano, que el matrimonio es cristiano, y ese matrimonio cristiano, ¿cierto?, permea a través de su vida, a través del testimonio, básicamente, en primera instancia, ¿cierto?, el Evangelio a sus hijos. El Evangelio a sus hijos. Cuando solo el padre es cristiano, ¿cierto?, comparte el Evangelio con su esposa, con sus hijos, y viceversa, o los hijos a veces a los padres, porque ustedes saben de que la vida no es una taza de leche, hay hogares que se forman de distintas maneras y llegan a Cristo. Y ahí se produce, ¿cierto?, un cambio en el hogar, un cambio en la familia, a partir del encuentro con Cristo que tuvieron, ¿cierto?, algún miembro de la familia. Algún miembro de la familia tuvo un encuentro con el Señor y eso marca, hermano, ¿cierto?, muchas veces un cambio profundo en la vida del hogar. Si se convierte la esposa, si se convierte alguno de los hijos, se convierte el esposo, y se va produciendo algo que no estaba, digamos, previsto. Entonces, eso es lo que más o menos se produce y es lo que el hogar cristiano, ¿cierto?, pretende, digamos, producir, ¿cierto? Debe producirse primeramente la transmisión del Evangelio, hermano, al interior de la familia, a la descendencia, a los hijos, a los nietos. Que vayan nuestras oraciones por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras generaciones. Como padres tenemos ese deber, ¿cierto? Tenemos ese deber nosotros de llevar el Evangelio, hermano, a nuestros hijos, de tenemos ese deber, hermano, y privilegio, deber y privilegio de compartir el Evangelio con nuestra familia y ojalá, ¿cierto?, el Señor nos ayude en ser padres cristianos consecuentes, que llevemos el Evangelio de verdad, ¿cierto?, lo llevemos y lo compartamos desde la consecuencia, ¿cierto?, de ser personas consecuentes, que no solamente tenemos un discurso, ¿cierto?, sino que tenemos una acción consecuente. Y en eso, hermanos amados, necesitamos la ayuda del Señor, todos nosotros, y también de su apoyo, de su dirección, para tener una práctica, porque el Evangelio, hermano, es una práctica. El Evangelio es una práctica. Entonces, que el hogar, ¿cierto?, se nutra de la palabra del Señor, que podamos transmitir el Evangelio a nuestros hijos, se han nacido, ¿cierto?, como fruto del amor, de la unión del papá y la mamá, se han nacido en la vida de la iglesia. También no es fácil, no podemos decir, nació el matrimonio es cristiano, los hijos nacieron de guaguita, se crearon en la iglesia. Eso no es una garantía absoluta de que los hijos crezcan, ¿cierto?, y un día, ¿cierto?, den un paso de fe y acepten a Cristo. No es, hermano, una consecuencia totalmente probable. Sí, es una consecuencia lógica, es lo esperable, pero no siempre sucede. No siempre sucede porque el pastor tiene 2, 3, 5 hijos y los 5 sirven al Señor. Y a veces yo he visto que no sirve ninguno. Entonces no es tan sencillo, ¿cierto?, esto, y tiene que ver mucho
en cómo se transmita, hermano, cómo se encarne el Evangelio, ¿ah? Porque el Evangelio es algo que tenemos que encarnar, la fe, y compartirla con nuestra familia, a partir también, como ya decía, no solo del discurso, sino que de nuestros hechos. Y eso trasunta, ¿cierto?, al amigo, al vecino, al familiar, al primo, al sobrino, al tío. Y muchas personas, a causa de nuestra fe o a causa de nuestra conducta, como servimos al Señor, no quieren saber nada de la iglesia, o algunos tienen una visión favorable, ¿ya? Eso es parte de nuestra responsabilidad. Formar familias sólidas que den solidez a la congregación. En la iglesia refuerza el énfasis, ¿cierto? Los énfasis bíblicos para la familia y el matrimonio y la crianza formativa de los hijos. Entonces, es un ámbito relevante de la vida de la iglesia, ¿cierto? La familia. La familia en la vida está muy ligada a la vida de la iglesia, y la iglesia debe considerar el matrimonio, el hogar cristiano, la familia, como una preocupación, ¿cierto? La iglesia debe reforzar con énfasis bíblicos a la familia y el matrimonio, y apoyar la formación, ¿cierto?, y la crianza de los hijos. También en la introducción tendríamos que decir que es una materia apasionante el hogar cristiano, ¿ya? Una materia apasionante, pero debe ser abordado con mayor entusiasmo, quizás, y responsabilidad de parte de la organización, de las misiones. No me refiero exclusivamente a nuestra misión, pero debe llegar a nuestras bases congregacionales. Y, por cierto, la práctica cristiana del día a día. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, y que esto nos pueda seguir, podamos seguir avanzando, ¿cierto?, en esta comprensión, ¿cierto?, de lo que es el hogar cristiano. Vamos a ver en la parte 1 algo que usted sabe, que todos sabemos, pero que siempre es bueno repasarlo, revisarlo nuevamente. Y es importante, ¿no es cierto?, para nosotros decir quién delineó la familia, de dónde viene la familia, quién le dio los toques a la familia, porque hoy día hay muchos criterios. Entonces, en el colectivo, ¿cierto?, de la iglesia cristiana existe la certeza de que Dios creó los cielos y la tierra, tal como lo enseña Génesis 1:1. Planificó de modo que todo lo que creado, ¿cierto?, fue creado para nuestro bien. Él preparó todo para que su máxima creación, el ser humano, disfrutara de un ambiente ideal en el huerto. Eso es un elemento importante que nosotros debemos tener, ¿cierto? Y Dios nos crea a su imagen. Una vez que crea todos los cielos y la tierra, y va, ¿cierto?, paso a paso, en forma... ¿cierto?, en forma ascendente, desarrollando, creando, ¿cierto?, paulatinamente, pero en ascenso, en aumento, ¿cierto?, de la creación, mostrando cada vez más un desarrollo, ¿cierto?, más amplio, y con el fin, hermano, de poner allí, ustedes se dan cuenta que Adán y Eva son los últimos que son creados. Todo se creó antes que ellos. Podemos entonces decir de que todo lo que se creó fue a modo de preparación para dar un marco adecuado, para dar el mejor ambiente, el ambiente ideal, el ambiente en que nada les faltara, ¿cierto?, a la máxima creación de Dios, que son el hombre y la mujer, con atributos extraordinarios, ¿cierto?, el intelecto, hablemos de la inteligencia, la capacidad de razonar, de tomar decisiones, allí, en ese ámbito de la inteligencia, el ámbito de las emociones, los sentimientos, el amor, el enojo, las sensibilidades,
Después también podemos hablar de la voluntad, porque el ser humano es un ser con voluntad propia, que toma determinaciones propias, que toma decisiones propias, tiene la posibilidad de escoger, de decidir, el libre albedrío. Podemos planificar, tenemos esa habilidad de planificar, de organizar cosas, de establecer un derrotero, de establecer prioridades. Tenemos un sentido de justicia. Entonces, una serie de atributos, ¿cierto?, que están también, ¿cierto?, plasmados en la divinidad misma. Y por eso dice que Dios nos crea a su imagen, porque estos elementos que yo he mencionado están latentes, están presentes, ¿cierto?, en Dios. Y Él nos transfiere parte de sus atributos maravillosos, ¿cierto? Y hermano, mire, sin ir más lejos, cuando un matrimonio, ¿cierto?, se forma, qué sé yo, la mamita se embaraza y nace la guagüita y todos lo miran y dicen, ¡oh, tiene los ojos del papá! Y el papá se siente orgulloso, el papá, pero, delira por esa criaturita, porque le ve los ojitos y claro, son iguales al papá. Que tiene la sonrisa de la mamá. Hoy salió tan simpática como su madre, qué sé yo. Oye, la mamá ama a su hijo, o a su hija, el papá lo mismo. Esa criatura da la vida por esa criatura. Bueno, sin ser menos, nuestro Dios nos ama, hermanos, tremendamente. Jesús dio su vida por nosotros. Porque nos ve, Dios ve en nosotros, ve sus cualidades también y nos ama con pasión. Dios nos crea a su imagen. Y hay la palabra vara, hermanos, que está en Génesis 1:27 del hebreo, ¿cierto? Nos habla de crear algo sin precedentes. El ser humano, cuando fue puesto en el huerto, fue creado y fue establecido allí, ya por Dios, como una creación especial, sin precedente. Es decir, de ahí hacia atrás nunca había creado otro ser en con esas cualidades, en esas características. ¿Ya? Nunca antes había creado a un Adán, a un ser igual o idéntico a Adán, y luego a un ser igual o idéntico a Eva. Esa es la palabra que Dios usa, vara. Génesis 1:27. Cuando se refiere a crear o hacer, ¿cierto?, a Adán. Luego tenemos que entender algo interesante que quizás voy a ser un poco cansón en esto, un poco insistente. Dios comisiona en igualdad a Adán y a Eva. Dios los comisiona en igualdad. Es decir, la comisión que Dios le da a Adán es la misma que a Eva. Y ahí notamos un inicio muy interesante, hermanos, porque generalmente se le asigna a Adán siempre un protagonismo mayor, desde la mirada, ¿cierto?, que se va fortaleciendo con el paso de los años, especialmente o lisa y llanamente a partir de la salida de Adán y Eva al huerto. Se empieza a generar, a gestar el germen del machismo que está tan latente en la sociedad todavía. La Escritura dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad
fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Les asignó una comisión a ambos por igual. Luego les dice, ¿cierto? En ese aspecto, ¿cierto? Dejándonos clara la necesidad de dar forma a la sociedad humana. O sea, Dios les da una instrucción a ellos con un interés clarísimo, con un propósito clarísimo, que es formar la sociedad humana, establecer la sociedad humana, ¿cierto? Que la sociedad humana se formara a partir de esa unión, de esa primera unión matrimonial formada por Adán y Eva. También les dice, multiplicados, y les habla de, los hace responsables, ¿cierto? Los hace responsables a ambos. Les habla en plural, no habla en singular la Escritura. Si usted revisa, ¿cierto? La palabra del Señor, ve los textos bíblicos, se va a encontrar, ¿cierto? Con que el Señor les da a ellos una orden a ambos, la misma, y les dicen Génesis 1.28, recién estábamos viendo Génesis 1.27, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ahí vemos, hermanos, una orden clara de parte del Señor de gobernar, de administrar y garantizar que todo lo creado se preservara. No solamente un uso indiscriminado, una explotación, ¿cierto?, de los recursos, ¿cierto?, naturales, del agua o recursos hídricos, de todo lo que Dios establece, sino que les pone a ellos, ¿cierto?, o esa responsabilidad de administrar. Algo se administra para que de ganancias, se administra en primer lugar para preservarlo. Se usa, pero no se abusa, porque cuando se abusa, las cosas se desgastan y se acaban, no se renuevan. Entonces, esa era la idea de Dios: llenar la tierra, señorear y sojuzgar. Tiene que ver con administrar, con gobernar, en garantizar que todo lo creado se preservara, es decir, una actitud muy responsable. Pero eso ellos lo practicaron dentro del huerto. Y fíjese que cuando ellos salen del huerto, paulatinamente se deteriora esa capacidad de actuar responsablemente, de gobernar con responsabilidad, de administrar con responsabilidad y de garantizar responsablemente que todo lo creado se preservara. El Amazonas sigue ardiendo con fuegos que la gente, ¿cierto?, ocasiona para que la selva retroceda y que crezca el pasto y poder ellos seguir haciendo negocio con el ganado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Hay intereses egoístas, el petróleo que explotan, una serie de cosas, hermano. Es como un ejemplo, ¿no? No hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Y otra cosa que diremos, que Dios funda la familia. En el Génesis, ¿cierto?, está el momento fundacional de la familia. Dios a los primeros padres, con un gran y claro propósito central, los crea, ¿ya? Les crea, hermanos, con un propósito central, que es formar la familia. Dios funda la familia ahí en el Génesis. Funda la familia, el hogar, a partir del matrimonio de un hombre y de una mujer. Por eso que
los creyentes en Cristo, hermanos, somos muy firmes, muy sólidos en esta convicción. ¿Eh? Dios forma el hogar, forma la familia a partir del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Mm? No hubo ningún hada, ni un Evo, ¿Mm? o un Eve, o un Ade, o Aden. No, hubo un Adán y una Eva. No hubo un término medio. ¿Mm? Por eso que muchas veces, hermano, hay cosas difíciles a veces de tratar o de transmitir. ¿Mm? Uno como pastor tiene una tremenda preocupación por lo que actualmente está sucediendo en nuestra sociedad, en Chile. Estamos a puertas de un plebiscito, ¿Mm? que puede marcar, hermano, sin duda va a marcar la vida, el acontecer nacional, y va a marcar la historia de nuestro país. Y eso significa que va a afectar nuestra descendencia. ¿Mm? Hay una... Y esto que estamos hablando de un hombre y una mujer está vinculado con los cambios que pudieran producirse o que se van a producir, posiblemente. Entonces, por eso es que uno tiene preocupaciones. Mire, mañana 15 se va a votar en el Congreso una ley ESI, la ley ESI. Y es una ley que tiene que ver con la enseñanza de sexo a los niños. ¿Mm? Una enseñanza que es escalofriante, porque a los 3 años ya le están enseñando de sexo. ¿Mm? De escoger de que los niños a esa edad empiecen a tomar decisiones respecto al sexo al que quieren pertenecer, más allá de que el sexo que le corresponde como niño o como niña. Entonces, es una cosa bastante fuerte para uno que cree en esto, de que Dios fundó la familia a partir de un hombre, de una mujer, o a partir de una mujer y de un hombre. No a partir de 2 mujeres, no a partir de 2 hombres. Eso no es así. No hizo Dios un sexo intermedio, como muchos quisieran decir o plantean, hermanos, antojadizamente. Dios fundó la familia, pero con un claro fundamento, una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer, y nada más. Entonces, a través de esa primera pareja humana se genera, ¿cierto?, de manera natural el ambiente ideal y fundamental para echar raíces profundas y bases sólidas para el cumplimiento a la instrucción divina de multiplicarse, de llenar la tierra, de fructificar. Eso es algo importante que usted debe tener en cuenta. Todos debemos tener en cuenta. Vamos a comenzar a ver un segundo punto o tema, ¿cierto?, en relación al esposo cristiano. ¿Mm? El esposo cristiano disculpen, hermano, el esposo cristiano, ¿cierto? La palabra del Señor dice que el esposo es cabeza del hogar o el líder del hogar, en ese sentido, como el líder, como el sacerdote, como el administrador del hogar o su representante. ¿Mm? Como cuando llaman a la puerta, no sé, pues a las 3 de la mañana, no manda al niño chico uno a abrir la puerta o a mirar qué pasa. El papá se levanta y mira. La señora le dice, levántate, anda a mirar, hombre.
pero no es ella la que va. Va él porque él es el representante de la familia. ¿Mm? Entonces, más o menos esa es la idea. El esposo cristiano es la cabeza, ¿cierto?, que ama su familia, que sirve a la familia, que la unifica, que la nutre y comparte con ella. O sea, está hablando de un padre presente, además. La idea no es un tema de autoridad o de autoritarismo, ¿ah?, en que se abusa del poder, en que se abusa de la autoridad, ¿ya? No tiene que ver con eso, no tiene que ver con un tirano que hay que servirle, que hay que, poco menos que cuando llegan los niños todos están formados en fila, en posición firme, y la mamá encabezando la cuadrilla. No es esa la idea. La idea no es de una persona que abusa de poder y de autoridad. La idea es de una persona que lidera a la familia, que la dirige, que la guía, que sirve a su familia con su trabajo, que es afectivo, que ama a la familia, que comparte con ella, que tiene tiempo para su familia, que la lidera, hermano, también en lo espiritual, ¿cierto? La lidera hacia el cielo, porque los papás tienen ese deber tremendo de liderar a su familia, hacia las santas moradas, podríamos decir. Esa es la gran labor del esposo cristiano. Y si no hay esposo en la casa por algún accidente, la mamá tiene que asumir ese protagonismo. No podemos olvidar algunas cosas, y como estamos en esta parte inicial, tenemos que decir, hermanos, que el padre tiene una lideranza en relación a sus hijos. Y como hemos dicho en alguna oportunidad, los hijos son un libro en blanco, hermanos. Los hijos son un libro en blanco. El principal propósito de los padres cristianos es la salvación de nuestros hijos. Eso es muy importante, que un papá cristiano pueda entender este propósito, porque los hijos son un libro en blanco, es decir, llegan a esta vida así, y los que escribimos para que un día se lea en ellos la fe que tienen, para que se lea en ellos la orientación que ellos tienen, las convicciones, los valores, la ética de vida de ellos. Somos nosotros los padres. Nosotros vamos a escribir en ellos. Las reacciones que ellos tengan frente a la vida será lo que usted como padre y como madre le inculcó a sus hijos. El papá, por sobre todo, es el príncipe. Tiene como principal propósito, junto a su amada esposa, hermano, es conducir a sus hijos hacia la salvación. Hacia la salvación. Un padre no puede cruzarse de mano, de brazo, o una madre y dejar que sus hijos vayan al mundo, tomen el camino ancho. ¿Ya? Los padres tenemos que salirles al paso, tenemos un deber de parte del Señor, hermanos, de conducir a nuestros hijos hacia la salvación. Ahora sabemos que los hijos son difíciles. Pues. No es fácil conducir a un hijo, no es fácil orientarlo. Y eso se empieza a hacer ese trabajo muy atrás, ahí atrás cuando estaban en el vientre. Desde allá uno empieza a formar sus hijos. Desde allá uno empieza a hablarles de la salvación, del Señor. Quizás con palabras
más adecuadas, más simples, pero desde allá se empieza el trabajo. ¿Mm? Cuando el niño nace, tendrá que haber un ambiente que denote alguna espiritualidad en casa. ¿No? Si usted tiene, no sé, por reggaetón, rock pesado, ¿no es cierto?, metálica, o qué sé yo, música que no transmite la vida espiritual a sus hijos, chuta, pudiera ser de que al crecer ellos no entiendan eh, por qué usted va tanto a la iglesia. ¿Mm? Entonces, es importantísimo que nosotros como padres digamos, yo quiero que mis hijos se salven, entonces yo voy a tener esta actitud hacia ellos, esta conducta voy a tener en mi hogar. ¿Mm? Los padres somos determinantes en la salvación de nuestros hijos, hermano. Y cuando los hijos son difíciles, los padres tienen que hacer valer esta frasecita que está aquí, que es media difícil, decir, chuta, unción de padre. Sí. Si usted es un papá que ora, si usted es una mamá que ora, si usted es una mamá o un papá que lee la Biblia, usted va a tener la unción del Señor para hablar a sus hijos. Y Dios le va a dar una palabra para que el Señor toque el corazón de sus hijos. Y eso va a ser así, hermano. Hay muchos testimonios. Yo recuerdo cuando mis hijos eran niños, adolescentes, jóvenes, mi esposa iba, se sentaba al lado de ellos en la cama y les leía una palabra del Señor. Y los chicos les corrían las lágrimas. Mamá, ¿cómo supiste? Mamá, esto es lo que me está pasando. Papá, esto me pasa. Papá, esto sucede. Dios rompe las cadenas, hermano. Pero tenemos que procurar esa unción, orar por nuestros hijos, orar mientras ellos duermen, ir a orar al lado de ellos, arrodillarnos al lado de sus camas. Y Dios nos va a dar la gracia para conducirlo. Tenemos que hacerlo, es nuestro deber. Amén. Ay, Señor, como avanza el tiempo, vamos a dejar unos 10 minutos más, ¿ya? Y porque la noche está avanzando. Este matrimonio, ¿cierto? Esta pareja que se ve aquí, el padre y la madre, y vemos un signo, ¿cierto?, que dice que esta persona es menor que esta, o que esta que está en azul es mayor que esta otra. Hay una mala interpretación, ¿cierto? Y se le asigna a la mujer erróneamente la responsabilidad de la entrada del pecado. Recuerde que Adán dijo, la mujer que me distes. ¿Mm? Pero no nos olvidemos que el que recibió la instrucción respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal fue Adán, a quien Dios le dio la orden antes de crear a la mujer. Le dijo, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso está en Génesis 2, 16 y 17. Usted lo puede anotar y repasar. ¿Mm? Y Dios le pregunta, ¿cierto?, a ese líder del hogar, a ese sacerdote de la casa, a ese cabeza del hogar, Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Génesis 3:11. Entonces, esta idea de la superioridad del hombre, hermano, es un concepto machista, ¿cierto?, que nace en un periodo muy oscuro de la sociedad humana, cuando no existía Biblia. ¿Mm? Así que ojo, hermano, ojo con este tema. Nosotros los hombres somos muy dados al machismo, tenemos visos de machismo muy fuertes y que no nos damos cuenta. ¿Mm?
Pero recuerda esto, el machismo no es bíblico y nace cuando la Biblia no existía. La humanidad caída se hundía en el pecado, hermanos. Se distanciaba más y más de nuestro Dios, de nuestro Creador. A partir de la salida del huerto comienza esta reflexión, ¿cierto?, en la sociedad, especialmente en el hombre, que intenta, ¿cierto?, culpar a otro. Y eso es así, hermanos. El ser humano es un ser que siempre intenta culpar a otro de sus errores. Si hay un choque en la esquina, el peatón no respetó la preferencia, ¿cierto?, que tenía el vehículo. El peatón dirá que el chofer del vehículo no respetó el paso de cebra, que no respetó el disco pare, que no respetó la luz roja y que chocó con el otro porque pasó este en rojo y el otro pasó, qué sé yo, etcétera. Siempre estamos intentando culpar al otro. Adán y la sociedad humana paulatinamente fue culpando a la mujer de la salida del huerto, de la entrada del pecado. A partir de esa salida del huerto, ¿cierto?, dolorosa salida, se consolidó con el paso del tiempo y el machismo se va consolidando paso a paso, y 1700 años después aproximadamente de Adán, el machismo no se percibía como abuso o horror, sino como una forma de vida, como algo normal. Como algo normal. El machismo se percibe como algo normal. Sara, ¿cierto?, la matriarca, la madre de Isaac, esposa de Abraham, incluso es citada por el apóstol Pedro, ¿cierto?, en su epístola, porque Sara le decía, a Abraham le decía Señor. En esa época ya, en la época de Sara, estaba normalizado el machismo. El machismo era parte normal, ¿cierto? Y ese machismo entra completito, entra a la vida de la nación judía. Cuando vienen las leyes, cuando están en Sinaí, cuando están en el desierto, ya el machismo era parte, era algo que ya estaba enquistado en la cultura, hermano. Como dice aquí la imagen, la entrada del pecado y la mujer, ¿cierto? Ahí se produce una conexión. El impacto sumamente negativo sobre la mujer, hermano, en distintas culturas orientales, la tradición judeo-cristiana. ¿Por qué distintas culturas orientales? Usted sabe lo que pasa aún en el Oriente. Las mujeres son propiedad privada del hombre. De hecho, en el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, la mujer nunca era libre, era del papá. Si el papá moría, era del hijo mayor o del hermano mayor. Y si se casaba, pasaba a ser del marido. O sea, nunca una mujer era libre. Si moría el marido, era del hijo mayor. Entonces, siempre estaba bajo una autoridad. Y eso todavía existe en la cultura oriental, en la tradición judeo-cristiana, ¿ya?, que tiene en mente a esa bíblica Eva. Se habla así se habla de que las astucias de Eva y la culpa se le concede a Eva la responsabilidad de la salida del huerto. Los rabinos judíos numeraron 9 supuestas maldiciones sobre la mujer. Los judíos decían, gracias al Señor porque no soy perro, porque no soy gentil, ¿ya? O sea, gentil era una persona de una cultura
de todos los países, ¿cierto?, que no eran israelitas, de todas las naciones que no eran israelitas. O sea, gente sin salvación, sin Dios, gente corrupta, claro, porque vivían una vida idólatra, y, qué sé yo, perdida. Entonces decían, yo no soy perro, no soy gentil y no soy mujer. Y que las mujeres, por ejemplo, el periodo menstrual para la mujer era una maldición, una serie de cosas, de mitos que ellos desarrollaron, que no son bíblicos. ¿Mm? Y como ya lo decimos acá, lo decíamos antes, que se instala esto, ¿cierto?, del machismo cuando aún no existía la Biblia y Sara consideraba a Abraham como su señor. Lo dijimos, ¿cierto?, 1700 años después de Adán, el machismo no se percibía como un abuso o un error, sino como una forma de vida. Sara le decía sin ningún problema, señor Abraham. Y parece que Abraham, siendo un hombre, digamos, tan alabado desde el punto de vista de su fe, desde el punto de vista de su relación con Dios, amigo de Dios, Abraham fue llamado amigo de Dios. Aún así era parte, ¿cierto?, de este barbarismo, de esta desviación en el sentido de la interpretación correcta de lo que una mujer es y de la valía que una mujer tiene. Creo, hermano, que vamos a dejar hasta ahí. Vamos a quedarnos con ese título para la próxima semana. Amén. A ver si ustedes me recuerdan la próxima semana y